Bueno, gente, ¿cómo andan? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Que tengan un buen comienzo de semana. Bitcoin cayendo algunos dólares. Hay un poco de pánico, ya lo estoy viendo, lo estoy oliendo, olfateando. Se habla ya de finalización de tendencia alcista en Bitcoin, al menos en un gráfico diario, ¿no? Entonces, analicemos la proyección que nosotros dejamos en el último video. Analicemos qué verdaderamente está sucediendo ahora, objetivamente, y en función a eso, si próximamente vamos a cambiar de tendencia o no, y qué probabilidades hay de que eso suceda, ¿no? Si se aumentaron esas posibilidades, si disminuyeron esas posibilidades de finalización de tendencia alcista, o si simplemente tenemos que estar atentos a estos factores las próximas horas para definirlo. Entonces, principalmente, en el último video dijimos, ya sea a partir del precio actual, de esos $102.100 que teníamos, o de una media de 55 que tenemos acá muy bien marcada, el precio de Bitcoin para mí, a partir de esos dos precios, es alcista. No somos gurúes, no podemos saber exactamente a partir de qué target del precio va a subir. Ahora, la estructura alcista se sigue manteniendo. Y esto quería decir que podíamos tranquilamente, si vos tenías un rango de liquidez amplio, pensar en que si el precio llegaba a una media de 55 en gráfico diario, no en gráfico de 4 horas, ni gráfico semanal, es decir, en un gráfico diario apuntando de el momento en el cual compras a 2 semanas, 3 semanas para adelante, ejecutar alguna compra. ¿Cuándo? Cuando el precio llegue a una media de 55, cuando el patrón idealmente esté desarrollado y cuando tengamos un precio de Bitcoin que aguante en esa media de 55. Mucho más importante, yo creo, que el patrón bajista es que el precio se mantenga por esta zona. Entonces, el día de ayer esta vela de Bitcoin abrió con una gran caída hacia los 91.400 y hoy está recuperando hacia los 95.100. ¿Qué opino yo de esta vela? Y creo que tenemos que opinar todos esto porque es algo objetivo. Esta vela de Bitcoin no cerró. A ver, eso es algo objetivo. Esta vela no cerró. Esta vela le falta para el cierre aproximadamente 12 horas a partir del momento en el cual estoy grabando el video. 12 horas y 20 minutos. Si nosotros nos vamos a poner a jugar una tendencia alcista finalizada por una vela que todavía no cerró, yo les quiero hacer acordar que tuvimos el lunes 13 de enero una vela en Bitcoin que llegó a tocar valores de $89.400, llegó a estas zonas en las cuales mucha gente podría haber dicho, si esta vela cerraba justamente en este target, que la tendencia alcista de Bitcoin estaba finalizada. No obstante, recupera el valor, termina siendo un mechazo por la parte de arriba, un mechazo alcista como nosotros conocemos, disculpen, mechazo por la parte de abajo, y después de eso, movimiento alcista a máximos históricos. A partir de ese momento fuimos directo a máximos históricos. Entonces, si hoy por hoy vos estás pensando que por esta vela que todavía no cerró, reitero, todavía no cerró, ya tenés que estar abriendo shorts, ya tenés que estar pensando en si el precio va a llegar a los 88.000, a los 83.000 o a los 79.000, yo te digo que al menos dejes que esta vela cierre. Porque es verdad, acá no somos gurúes, acá yo me puedo confundir. Mis probabilidades más altas son que esta estructura de Bitcoin sigue siendo alcista por múltiples razones las cuales ya marcamos. Para mí esto es una simple consolidación para seguir subiendo. Ahora, si para vos esto es otra cosa, lo que te pido es que antes de confirmarlo, esperes a que esta vela cierre. Porque esta vela no sabemos si puede cerrar en el precio actual o si puede cerrar en los 97.000, en los 96.600, y eso es algo lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta porque tranquilamente nosotros podemos ir al pasado y ver que el precio de Bitcoin cerró velas por debajo de la media de 55, incluso también con mechazos por la parte de abajo, y el precio lo único que hizo, consiguientemente, es subir, empezar a subir con fuerza. Entonces, tengan cuidado los que están abriendo shorts en los precios actuales pensando que automáticamente Bitcoin se va a ir a 85.000, porque es lo que le quieren hacer creer, y no está mal que ustedes especulen en función a que el precio está cayendo, a que está rompiendo una media de 55 que ustedes usan como soporte. A ver, la especulación a priori está bien. Ahora hay que estar atentos a justamente no estar pensando en que si el precio cerró por abajo de la media de 55, ya está listo, nos vamos a cero, y si se mantiene por encima, nos vamos a 109.000. Gente, veamos ejemplos, está muy claro yo creo en el precio, acá también, por debajo de la media de 55, mechazo que llega a caer desde la media de 55 periodos, un 5% por debajo. Entonces, nosotros ayer subimos un video exclusivo para miembros, recuerda que le podés darle al botón unirse que está debajo, para unirte a la membresía y acceder a este contenido, el cual lo hago en momentos en los cuales, por ejemplo, los fines de semana que no subo videos públicos o cuando estamos en momentos fuertes de Bitcoin en los cuales no subimos videos, pero sí subimos para la comunidad privada. ¿Qué dijimos para la comunidad? Que teníamos que esperar idealmente justamente que se termine de formar ese monitor. Nosotros cuando estamos viendo que el monitor está llegando al punto cero, podemos ya pensar que se va a terminar de desarrollar el patrón. Entonces, era ideal esperar justamente ese patrón rojo para poder pensar en ejecutar alguna compra en Bitcoin. Hoy estamos justamente terminando ese patrón rojo o empezándolo. A ver, esto depende de lo que haga Bitcoin en un futuro, ¿no? Podemos estar a un 10%
el patrón rojo desarrollado, como podemos estar también a un 90% porque esto se desarrolla 2 velas más y el precio comienza a subir. Lo que quiero decir es que ya con un patrón terminando de desarrollarse, con un precio que si bien es verdad está por debajo de la media de 55, está dejando un mechazo muy pero muy grande por la parte de abajo, patrón muy similar al cual otras veces vimos, incluso por ejemplo acá, patrón rojo formándose, mechazo por la parte de abajo y después el precio comienza a subir. Acá vemos algo muy parecido, incluso sin que el precio tenga que dejar sí o sí un mechazo por la parte de abajo. Patrón rojo en formación, después de una divergencia bajista, al igual a lo que tenemos hoy por hoy, el precio se pone por debajo de una media, cae por debajo de una media de 55, acá la gente entra en short, entra en pánico, tendencia terminada, ahora sí nos vamos a cero y el precio que hace a partir de ahí comienza a subir y miren con la fuerza que comenzó a subir a partir de ahora. Entonces, cuidado con dejarnos llevar por las emociones, por velas que todavía no cerraron y no entender que Bitcoin es muy especulativo, no entender que se están liquidando posiciones en long. Estos mechazos liquidan posiciones en long. ¿Me han liquidado alguna que otra posición a mí en long? Sí, tranquilamente. Ahora, yo entro en long con un 5% de mi capital. Yo sí tengo $1000. Imagínense que yo tengo $1000, entro con $50. Entonces, es una parte muy ínfima de mi capital, lo cual tenemos que entender que es fundamental a la hora de entrar en futuros. No se expongan a futuros y apalancamiento con más de un 5% de capital en estos momentos de mercado. Y por estas cosas es porque lo digo. Vos si entraste en long en la media de 55, que vos podés considerar una zona óptima de compra, una zona óptima de entrada, primero, hiciste mal en no terminar de dejar que el patrón se desarrolle. Ahora, si vos pensás que es una entrada especulativa, que no tenías que esperar que el patrón se desarrolle porque era una entrada en futuros, te lo puedo entender, te lo puedo tomar. Yo también a veces entro en posiciones en long sin que un patrón bajista esté en desarrollo, porque hay muchas veces en los cuales el precio nos engaña, como por ejemplo acá, que se pinta de bajista y el precio sube. Yo se lo puedo entender. Ahora, vos tenés que entender que especulativamente sigue siendo peligroso eso, porque desde la media de 55 a vos te cayó un 6%. Y si nosotros sacamos un poco la cuenta, entendemos que toda la gente que entró de 14x para arriba, acá la media de 55 fue liquidada. Entonces, incluso entrando en long, en un retroceso, en una zona óptima de soporte, con el precio de Bitcoin que puede llegar a subir a partir de donde está, a vos te puede liquidar una posición en long. Por eso te tenés que cuidar en el apalancamiento. Es una lección que te tiene que dejar el precio. Si fuiste liquidado con mucha porción de tu capital, con mucho porcentaje de tu capital, te tiene que dejar una lección que es cuidado con el apalancamiento. El apalancamiento no es broma y por eso siempre hago énfasis en que vayamos en spot. Entonces, proyección de Bitcoin la misma que dejamos en el último video. Ya sea a partir de esos 102.000 o de la media de 55, el precio sigue siendo alcista. Y que hoy estemos levemente por debajo de la media, con una vela que todavía no cerró, a mí no me cambia en lo absoluto mi proyección. Vamos a dejar que termine esta vela de desarrollarse, que cierre dentro de 12 horas y ahí vamos a volver a hablar. Ahí seguramente voy a estar haciendo alguna actualización en la zona de miembros. Mañana obviamente vamos a estar con otro video, pero quiero que entiendan que no podemos juzgar una vela que todavía no cerró. Esta vela abrió hace muy poco y le faltan todavía 12 horas para el cierre. Es decir, le falta el mismo tiempo desde el cual abrió para que cierre esa vela y podamos juzgarle y decir, esta vela es bajista, esta vela tiene más índole alcista. Ahora esperemos porque eso todavía no sucedió. Y les repito, cuando el precio de Bitcoin estaba en 89.600, cuando estaba acá, seguramente mucha gente que estaba viendo el cuerpo de la vela grande cerrando por debajo de la media, también pensó en apalancarse en short, también pensó en que la tendencia bajista estaba comenzando y que la tendencia alcista había terminado. No obstante, después se absorben todas esas ventas y terminamos teniendo este mechazo a partir del cual el precio, reitero, se fue a máximos históricos, se fue a esos 109.000. Y acá tenemos otro ejemplo de lo que estamos marcando. Rango en Bitcoin, el precio acá no se apoya en la media de 55, se pone por debajo. La gente que hace short, pánico, miedo, ventas y el precio ahí sube. Entonces, no te dejes meter miedo. Y con el no te dejes meter miedo, no estoy diciendo que esto no pueda tranquilamente ser el comienzo de una tendencia bajista. A ver, nos podemos confundir, obvio, somos humanos y la línea que yo trato de bajar en mi canal es que no somos gurúes ninguno, ni yo, ni el que tenga más suscriptores en YouTube, ni el que tenga más vistas, ni nadie. Lo que tenemos que entender es que tampoco podemos marcar tendencias o finalizaciones de tendencia por velas que todavía no cerraron y por patrones que todavía no están confirmados. Porque incluso si esta vela cierra así, para mí no sería una finalización de tendencia. Entonces, si tranquilamente el precio puede cerrar por encima del precio actual, algo que todavía apoyaría más mi teoría de que la tendencia alcista sigue en pie, yo todavía no voy a dar la tendencia alcista por terminada.
bajo ningún punto de vista, y para mí la gente que tiene de un 60 a un 80% de liquidez en dólares, estas zonas en un gráfico diario tranquilamente pueden estar siendo de compras. ¿Qué tendríamos que esperar para confirmarlo? Que los próximos 2-3 días no sigamos cayendo por debajo de los 89.000, es decir, que no empecemos ahora a marcar todas velas iguales a estas por la parte de abajo. Si esto sucede, ahí sí yo estaría pensando que la tendencia alcista finalizó y que estaríamos empezando una tendencia bajista en un gráfico diario, que tampoco significaría la finalización de un bull run, bajo ningún punto de vista. Significaría algún que otro retroceso en un gráfico semanal, algo muy parecido quizá a lo que tuvimos acá, para llegar a la media de 55 y volver a subir. Entonces, tampoco es que una finalización de tendencia en gráfico diario significaría una finalización del bull run. Tenemos que entender que un bull run está marcado por un gráfico semanal, por un gráfico en el cual cada vela vale una semana, cada vela representa una semana y es un gráfico de largo plazo. Entendamos que en este rango que tuvimos en un gráfico semanal, también tuvimos tendencias bajistas en gráfico diario. Y eso no significó que termine el bull run, significó simplemente una consolidación para seguir subiendo. Vamos a verlo un poco más detallado si ustedes quieren. Este es el caso. ¿Recuerdan cuando estábamos en este rango eterno en el cual cada vez que rompíamos soportes decíamos se tiene que comprar? La gente comentaba que no, que a partir de ahí se iba a 30.000 y el precio subía. Otra vez lo mismo, acá lo mandaban a máximos y yo decía, cuidado, ahí tenemos que poner como mínimo el stop loss al precio de entrada. El precio caía, rompí un soporte y volví a subir. Y nos mantuvo en esta secuencia bastantes meses. Bueno, acá también estuvimos debajo de medias de 55 en un gráfico diario. No obstante, fue simplemente un rango para seguir subiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que esperar que se desarrolle la vela y que muy, pero muy posiblemente estas zonas, las cuales parecen de miedo, estén siendo oportunidades. Estén siendo oportunidades, pero lo estemos viendo como siempre en un futuro. Nunca vamos a ver si esto es una oportunidad o no, porque no sabemos con certeza el futuro. Y ahí está el arte de arriesgar. Si a vos no te gusta arriesgar, no te recomiendo este mercado porque obviamente acá vos tenés que tomar decisiones. Acá es cuando vos tenés que pensar, al finalizar esta vela, si esto es el comienzo de una tendencia bajista o si es simplemente una aproximación por debajo de la media de 55 como tantas que tuvimos y como tantas que vengo marcando para volver a subir a máximos anteriores. Esto ya es una decisión que tenés que tomar por tu cuenta. Yo lo que estoy pensando es en acumular alguna que otra cripto. Ahora, ¿qué tenemos que entender de acumular criptos? Que el bull run no va a llevar un alt season directamente, que el alt season puede demorar tranquilamente medio año, 9 meses, incluso para mí. Si hoy estamos pensando en invertir en criptos, tenemos que entender que nos tenemos que enfocar en proyectos determinados y que puede demorar tranquilamente sin ningún problema hasta finalizaciones del 2025, hasta fin de año básicamente. Hasta fin del 2025 tenemos que tener capital líquido o tenemos que tener capital invertido que sepamos que no vamos a necesitar. Y es fundamental esto que estoy diciendo. Por ejemplo, Teta. Teta, bueno, en un gráfico diario obviamente lo estamos viendo bajista que parece que es un fogonazo rojo. Ahora, si nos vamos a un gráfico mensual, esto simplemente, a partir de que rompimos la media de 55, está haciendo una especie de rango, especie de intención de subir, pero que siempre que se pone por encima de una media cae, se pone por encima de una media y cae. Para mí esto va a terminar teniendo un movimiento alcista, no sé a partir de dónde, si el precio actual o un poco más por debajo. Ahora, lo que tenemos que entender es que estos movimientos alcistas nos pueden tomar tranquilamente un año y pico. Entonces, si vos vas a invertir capital en criptomonedas que no sean ni Bitcoin ni Ethereum, ten en cuenta que tenés que invertir sí o sí capital que no necesites. Si vos no tenés capital que aseguradamente no lo necesites de acá a un año, no te recomiendo invertir en criptos, no te recomiendo meterte en un gráfico mensual de, por ejemplo, Teta. ¿Por qué? Porque vas a necesitar ese capital de acá a 3 meses. Quizá de acá a 3 meses el precio de Teta caiga un poco más, no tengo esa certeza, pero está esa probabilidad. Y si esa probabilidad se da, vos te vas a poner muy nervioso, te va a afectar tu salud emocional y vas a terminar vendiendo en pérdidas y perdiendo dinero. Entonces, en criptos, para mí, gráfico mensual, este es el gráfico que tenemos que ver, un gráfico mensual, no apalancarse, fundamentalmente en cripto, gráfico mensual, no apalancamiento y capital que no necesitemos como mínimo 9 meses de acá en adelante y como máximo de un año a un año y 3 meses. De caso contrario, para mí invertir en criptomonedas en estos momentos, si no cumplís con esos requisitos de entrar en spot y con capital que no necesites de acá a un año, no entres en criptomonedas. Entonces, en Ethereum que dijimos, precio sobre la media de 55, cualquier caída que tengamos por debajo de la media para mí era para aprovechar, no era para entrar en pánico. Entonces, en gráfico semanal de Ethereum estamos teniendo una posibilidad muy pero muy clara de agarrar precios más baratos incluso a los que teníamos en esa media de 55. En Ethereum en un gráfico semanal tenemos las partes bajas de un rango y las partes altas que ya están marcadas acá. Por las partes altas se vende o mínimamente se protege.
No sé si se vende, pero se protege. Y por las partes bajas no tenemos más remedio que comprar, entonces. ¿Podemos tener un par de semanas más rojas en Ethereum que nos lleven a esta zona de precios? Sí, tranquilamente. Y estarían siendo las zonas bajas de un rango, entonces. Todas estas zonas, desde una media de 55 hasta este círculo bajo que estoy marcando, son zonas de compra en las cuales tenemos que diversificar el capital, dividir el capital e ir comprando a medida que el precio va cayendo, porque nosotros no somos adivinos, no sabemos si el precio va a subir a partir de acá o a partir de la parte baja del rango. Ahora, como las probabilidades de un rango es que a partir de las zonas bajas comienza a subir, tenemos que dividir el capital y comprar de la parte media hacia la parte baja, repito, dividiendo el capital. Si vos no dividís tu capital y comprás todo lo que vos tenés para invertir en Ethereum en un mismo precio, ahí la responsabilidad está siendo 100% tuya y tenés que entender que si no dividís el capital, nunca vas a poder adivinar exactamente a partir de qué precio va a subir un activo. Entonces, vos estás tratando de ser adivino, estás tratando de decir, bueno, yo tengo $1000 para invertir en Ethereum, compro los $1000 acá porque estoy seguro que a partir de acá va a subir. El precio te cae a la parte de abajo de un rango, algo totalmente normal, algo que no marca para mí ni una tendencia bajista, ni una finalización, ni un comienzo de una tendencia bajista tampoco. A ver, esto simplemente es visitar la parte de abajo de un rango. Si vos ahora pensás en vender, o en el precio actual pensás en vender porque te cayó a partir de una media de 55 y porque vos acá invertiste el 100% de tu capital, estás ante un error de administración de capital. Entonces, gente, las próximas horas voy a estar subiendo alguna que otra actualización en función a cómo finalice la vela de Bitcoin, en cómo cierre la vela de Bitcoin, a la sección de miembros. También para los miembros, mañana se viene un video en el cual voy a analizar 3 proyectos criptos, los cuales creo que en un gráfico mensual, es decir, apuntando de acá a un año, tienen buena proyección, porque reitero, para mí al season va a haber, y si en un gráfico semanal en Bitcoin, en una de esas, estamos ante un movimiento similar a este de rango, en el cual vamos a hacer básicamente una consolidación de este estilo, para mí esto sería totalmente óptimo para las criptomonedas. Esto sería totalmente favorable para que se desarrolle un alt season, para que la dominancia de Bitcoin caiga y para que la dominancia del Total 2 suba y ahí podemos ver alguna que otra cripto reventando. Obviamente hoy con el precio cayendo y con todas las criptos sangrando y fundamentalmente con mucho miedo en el mercado, este panorama es utópico, pero tenemos que entender que siempre en esas caídas es cuando vemos mejores oportunidades. Si esta va a ser la excepción, puede ser que sea la excepción tranquilamente y que empecemos un mercado bajista, puede ser, no es mi proyección principal. No es mi proyección principal y lo digo antes que nada. Si me tengo que confundir, me confundiré ahora. Mi proyección principal es que en un gráfico mensual, en determinados proyectos, no en todos, pero en determinados proyectos podemos ver movimientos alcistas importantes. Si el video te gustó, dale me gusta, suscríbete, con un comentario también me ayudas un montón. Decime qué opinás, si pensás que es el comienzo de algo malo, si pensás que simplemente es una aproximación a la media de 55 o cerca de esa media de 55 para seguir subiendo un poco más. Para mí a gráfico mensual le queda un impulso más hasta los 130, 140, 150 mil, el cual no sabemos exactamente cuándo se va a dar y tampoco podemos volvernos locos tratando de adivinar a partir de qué precio Bitcoin va a subir. Por eso es que cada vez que en un gráfico diario estamos en zonas bajas de un rango o cerca de una media de 55, tenemos que ejecutar compras dividiendo nuestro capital sin volvernos locos, sin entrar en futuros y con capital que no necesitemos en un largo plazo. Si vos cumplís esos objetivos, no vas a tener problema en que Bitcoin siga cayendo un poco más, ni tampoco en que esta caída a vos te esté asustando en este momento. Nos estamos viendo, cuídense y chau.